Bienvenido a Bicicitro. El tema de hoy es: ¿qué es mejor, usar rines de 32 radios o de 36? Este es un tema interesante que ha llevado a presentar posturas a favor y en contra de los rines de 32 y de 36 radios. Es un tema siempre abierto, dispuesto a atraer defensores y opositores, algunos desde la experiencia y otros desde la libre opinión que pueden ejercer por derecho en los espacios y ámbitos que consiguen asistir para hacer sentir su punto de vista. Siendo este un espacio en el cual podemos expresar nuestra opinión con un poco de experiencia, sin ánimo de imponer las ideas y con la voluntad de aceptar los comentarios o sugerencias, vamos a plantear algunas interrogantes que creemos importantes para que al final cada uno tenga una decisión autónoma y pueda elegir lo que mejor le conviene, según sus rines, según el tipo de radio, según el peso del ciclista, según el uso que le vas a dar a la bicicleta. Vamos a ir planteando unas 5 interrogantes que nos van a ir permitiendo esbozar ideas sobre las ventajas y las desventajas del rines de 32 y 36 radios. No olvides suscribirte y activar la campanita. Entonces, número 1. ¿Un rin de 32 pesa menos que un rin de 36 radios? Ahora bien, si la motivación que lleva a las personas a elegir un rin de 32 en vez de uno de 36 radios es reducir el peso de su bicicleta, pero el peso del ciclista es muy elevado, no sé, el ciclista de repente pesa 120 kilogramos. En realidad no existe una diferencia notoria en el peso entre un rin de 32 y uno de 36 radios. Por otro lado, si elige los rines de 32 radios en vez de los de 36, teniendo en cuenta el peso del ciclista, que tiene unos 120 kilos, se estaría sacrificando la respuesta de los rines. En este panorama, el argumento de la elección del rin de 32, porque pesa menos, no se sostiene con mucha solidez, siendo rebatible fácilmente y quedando en evidencia cuando llegamos a la conclusión de que 4 radios menos no son significativos para argumentar o tomar una decisión de usar un rin de 32 radios en vez de uno de 36, con la idea de restarle peso, para tener una bicicleta más rápida, más veloz. Pero ¿y el peso del ciclista? Entonces hay que tener en cuenta varios factores al momento de tomar una decisión, si vamos por uno de 32 o uno de 36. Vamos a ir conociendo más factores y para ello vamos a pasar a la siguiente interrogante. ¿Qué aro resiste mejor los impactos, el de 32 o el de 36? Pregunta interesante, ya que no admite una respuesta cerrada, aunque pareciera evidente. Esto nos permite plantear algunos escenarios, como por ejemplo, este escenario es el siguiente. Si usamos un rin de mala calidad para ambos casos, el uso nos mostrará que en esas circunstancias el que resiste mejor será el rin de 36 radios, por la simple razón de que al tener más radios existe una mejor distribución de la presión de la circunferencia del rin y cada radio en ese sentido va a soportar menos presión que en un rin de 32, que existe mayor espacio entre un radio y otro. Significa que cada radio tendrá mayor presión. Al mismo tiempo va a coexistir un espacio de vacío mayor en el ring y este va a ser propenso a ceder al peso o a la presión de los impactos. Asimismo podemos demostrar que el ring de 36 radios estará dispuesto, por la distribución de la tensión de los radios, a soportar mejor el peso que un ring de 32. Pero vamos a plantear un segundo escenario. Bien, si usamos un ring de 32 y de 36, pero en este caso vamos a usar un ring de 32 de buena calidad y un ring de 36 de mala calidad. Y podremos experimentar que el ring de 32 va a soportar mejor los impactos que el ring de 36 radios, porque la calidad del ring que usa el de 32 radios va a presentar una mejor resistencia a los impactos y al peso que el ring de mala calidad que tiene 36 radios. Entonces, en este segundo escenario, lo que demostramos es que si tenemos en cuenta la calidad del ring, evidentemente este se va a imponer y nos va a quedar un escenario favorable a un ring de 32. En este tercer escenario, acá deseamos imaginar que usamos rines de buena calidad en ambos casos y la interrogante sería: ¿cuál de los dos rines soporta mejor los impactos y el peso? Ahora bien, al ser ambos rines de buena calidad, hay muchas posibilidades que ambos se comporten bien ante el peso y la presión de los impactos. Sin embargo, hay que refrescar la información anterior que señalamos y para tenerlo en cuenta. Hay más probabilidades que el que resista mejor sea el rin de 36 radios, por la simple razón de que al tener más radios existe mejor distribución de la presión en la circunferencia del ring. En ese sentido, cada radio soporta menos presión que en un rin de 32. Que al existir mayor espacio entre un radio y otro, significa que cada radio tendrá mayor presión. A esto se suma el mayor espacio de vacío que hay en un rin de 32 que en un rin de 36. Y evidentemente estos espacios en vacío, por la distancia que hay entre un radio y otro, son más propensos
a la presión de los impactos y del peso. Como percibimos, no solo es la cantidad de radios lo que hace a un ring mejor o peor, pues hay otros factores que se debe tener en cuenta, como la calidad del ring, la distancia que hay entre el ring y el buje, la tensión de los radios, la distancia de cada radio, de un radio y otro. Entonces, son varios factores que se debe tener en cuenta para poder elegir de manera correcta qué ring usar, de 32 o de 36. Punto número 3. ¿Cuándo no usar un ring de 32 radios? Sin duda es una pregunta difícil, pues también se trata de tema de gustos. Y este es un terreno embarazoso porque entre gustos y colores no han escrito los autores. Pues valorando la calidad del ring, de los radios, el tipo de terreno que vas a recorrer, el peso del ciclista, esto nos debería llevar a tomar una decisión sabia. No es lo mismo que haya un ciclista con 70 kilogramos que un ciclista con 130 kilogramos. Así pues, tampoco es lo mismo usar una bicicleta para recorrer en asfalto que usarlo para montañismo o enduro. Teniendo en cuenta que por más que usemos ring y radios de buena calidad, siempre debemos recordar la proporcionalidad de la distribución de la presión que soporta cada radio y la distancia que hay entre uno y otro. Estos dos factores, la distancia entre un radio y otro y la mayor presión que soporta cada radio en un ring de 32, será el punto débil frente a los de 36 radios que presentan una mejor distribución del espacio y la presión. Ahora debes valorar, según el uso que deseas darle, qué ring usar en tu bicicleta. Punto número 4. ¿Qué es mejor? ¿Que el ring sea más resistente o que los radios absorban mejor el peso y la presión? Es también una pregunta interesante que nos va a permitir esbozar algunos argumentos atrayentes. Por ejemplo, pensemos en los rines en B, que no es otra cosa que los rines de doble o triple pared. Estos por su diseño sobresalen por su resistencia y absorción de impactos. Sin duda, parecen tener sentido, ya que es lógico que si comparamos los rines doble o triple pared con los rines simples, estos últimos muestran estrictamente una desventaja en su diseño. Ahora bien, veamos si esto es del todo cierto planteando un simple escenario. Si tenemos unos rines aro 29, doble o triple pared, y unos rines simples, planteemos una interrogante. ¿Quién absorbe mejor los impactos, los radios largos o los radios cortos? Es fascinante esta pregunta, pues podría derribar nuestra opinión anterior en el sentido de que parece tener una ventaja los rines simples frente a los rines de doble o triple pared. Ahora veamos por qué. Es indudable que los aros simples presentan radios más largos y los rines de doble o triple pared presentan radios más cortos. Al mismo tiempo estarán de acuerdo conmigo que son los radios más grandes los que presentan mayor flexibilidad y por tanto mejor absorción de los impactos. A su vez, los radios pequeños cuentan con un espacio reducido de flexibilidad, siendo por tanto más rígidos. Entonces, refrescamos la incógnita anterior. ¿Quién absorbe mejor los impactos, los radios cortos o los radios largos? ¿Qué dicen ustedes? Dejen sus comentarios, ensayen sus mejores argumentos sobre este punto, si están de acuerdo o están en contra. Pero continuemos porque la pregunta anterior todavía no se responde. Es esta. ¿Qué es mejor? ¿Que el ring sea más resistente o que los radios absorban mejor el peso y la presión? Hasta ahora hemos mostrado dos escenarios. El primero a favor de los rines, señalando que los rines de doble o triple pared, por su diseño, presentan una mejor disposición para absorber la presión de los impactos. En el segundo escenario hemos mostrado un panorama en el que es más importante que los radios absorban mejor la presión de los impactos y para ello es mejor tener radios largos que cortos. Y evidentemente en este segundo escenario se imponen los rines simples frente a los rines de doble o triple pared. Pues quienes tienen radios cortos evidentemente son los rines doble o triple pared y quienes tienen radios más largos son los rines simples. ¿Qué es mejor? ¿Que el ring sea más resistente o que los radios absorban mejor el peso y la presión? Lo que vemos es que no se puede tener todo en la vida. Lo que ganamos con unos, lo perdemos con otros. Y la idea sería que tanto los rines como los radios absorban muy bien los impactos. Sin embargo, va a depender de algunos factores, como la calidad de los radios, de los rines, del tipo de ring que se use, es decir, doble o triple pared o simple, de la distancia que haya entre el ring y el buje, y eso va a establecer qué tan flexibles son los radios, al mismo tiempo del tipo de cruce que se use en el radiado o en el tejido, o del tipo de terreno que se vaya a recorrer. Asimismo, del tipo de actividad que va a practicar el ciclista. Sin duda, no es un tema cerrado, no es un tema fácil, pero lo vamos a dejar ahí y esperamos que puedas ejercer tu derecho a argumentar, a plantear puntos de vista
distintos a los que hemos señalado. Bienvenidos todos los aportes, pues podemos siempre aportar algo y aprender un poco más. No olvides suscribirte, déjanos tus sugerencias sobre temas que deseas que desarrollemos o sugerencias para mejorar el canal.